Él que podemos estar todos por estos medios en distancia, pero juntos de corazón. Doy primeramente gracias al Señor porque por Él es que hoy puedo estar aquí sentado, porque solamente su gracia es la que permite que nosotros podamos ser útil para su cuerpo, para su iglesia. Hermanos, no sé si nuevamente me acompañan en una oración. Es para poder estar dispuesto para el Señor, para lo que el Señor puso en mi corazón para el día de hoy. Amado Padre, por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hoy me presento y presento a mis hermanos, Señor, en este día. Quiero darte gracias, Señor, primeramente, por todo lo que has hecho en medio de nuestras vidas, por todas las cosas que nos has dado, Señor, así sean buenas, sean malas, Señor, en tribulación y en alegría, Señor. Porque tú nos has permitido vivirlas con gozo en Cristo Jesús, Señor. Señor, quiero presentarme ante ti con temor y temblor, que esta es tu palabra, Señor, que has puesto en mi corazón, sea de instrumento, de buena atalaya, de buena cimentación y fundamentación en ti, Señor. Quita lo mío, Señor, y pon lo tuyo, Señor. Que quede en nuestros corazones, primeramente en mí, como más redarguido, Señor. También pueda ser transmitido a mis hermanos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque eres tú el que pones el obrar en nuestros corazones. Que podamos ser oídos, Señor, a tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, y nuestros ojos, Señor. Quita todo estorbo, Señor, que pueda establecer el enemigo. Lo reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hace ya un tiempo que no me encontraba aquí poder compartir una palabra del Señor. Él no había permitido. Pero por su gracia hoy puedo estar aquí y me siento alegre que el Señor pueda ser el que hable a través de esta palabra que le he puesto. Mis hermanos, no sé si me pueden acompañar en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 12 al 15. Amén, mis hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, o estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Me voy a detener en el versículo 14, en el cual dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, mis hermanos, pueden mirar en Mateo capítulo 5, en el versículo 8, en el sermón del monte del Señor, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios. El Señor me puso que me enfocara en el versículo de 14 de Hebreos, capítulo 12, en el cual sin la santidad nadie verá al Señor. Ahí, hermanos, quiero que meditemos en una pregunta. ¿Cómo se encuentra la relación entre nuestras almas y Dios en estos tiempos? Ahí, mis hermanos, ahí es donde consideremos la cuestión de la santidad. Hoy el Señor puso en mi corazón este atributo de Dios en su esencia divina, que es en Él todo para con todo. Doy gracias al Señor que por su dispensación, como estaba orando, en este pequeño hombre que está aquí hoy, delante de ustedes, hermanos, también, que solo por su gracia y por su Espíritu Santo estoy aquí delante de Él y ustedes, amados. Hoy quiero que veamos lo serio de oír la palabra de nuestro Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. No sé si lo ven, como el Señor me lo muestra. Con la ayuda del Señor podamos examinar un poco sobre la santidad de Él. Primeramente debemos definir la santidad. ¿Qué es la santidad? Pero antes miremos qué no es, qué no hace parte, qué no es santidad, que se puede ver como si de pronto fuera santidad. Como el conocimiento. Como si ustedes, hermanos, como recuerdan en la historia del Antiguo Testamento, hay muchos que tuvieron muy conocimiento, pero no conocían la santidad. Una profesión externa, lo fue también, si recordamos, Judas Iscariote. Realizar muchas cosas, por ejemplo, Herodes hacía muchas cosas también. O como a veces somos, celos sobre ciertos asuntos religiosos, moralidad y respetabilidad de conducta, como le pasó al joven rico. Disfrutar de escuchar a predicadores favoritos, andar en compañía de gente piadosa. Hermanos, estas prácticas por sí solas no constituyen la santidad. Solas no constituyen. Saben que somos... Porque el hombre puede exhibir algunas de ellas y no obstante nunca ver al Señor. O sea, si nosotros hacemos todo esto, pero no vemos al Señor en todas esas cosas que hacemos, no son santas. Son de nuestra propia obra. La santidad, ustedes saben, es el Señor en la figura que hablaban en el Antiguo Testamento, la decía con sus utensilios, con las cosas, que el hombre no podía tocar cosas muertas, cosas impuras, porque se contaminaba y no podía, y al entrar al lugar santísimo, en el templo en esa época, el que era figura, Señor, nada impuro podía entrar delante del Señor, porque moría. Eso nos puede pasar a cualquiera. A mí primeramente puede ser que pueda aplicar muchas cosas pensando que estoy haciendo cosas para el Señor, pero no son santas para el Señor. Pero entonces, ¿qué es la santidad? Hermanos, yo trataré cuidadosamente
y temerosamente en ser fiel al Señor en esta palabra y no decir cosas que no sean de Él, y tampoco no quiero ofender o causar algún daño o pasar algo. Trataré de mostrar la santidad claramente, pero no en manos de antemano, sin algún error ven en mí en esta enseñanza. Primero, ¿qué es la santidad? La santidad es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios, según se describe su sentir en las Escrituras. Es el hábito de coincidir con los criterios de Dios. ¿Cómo? Aborreciendo lo que Él aborrece, como venía hablando en la figura en el Antiguo Testamento. Amando lo que Él ama. Midiendo todo según sus leyes escritas en su palabra. Se dice que el hombre que más coincida con Dios es el más santo. ¿Por qué? Porque un hombre santo se esforzará por rechazar todo pecado y guarda todo mandamiento del Señor. Tendrá una mente predispuesta, anhelará cumplir la voluntad de Dios y tendrá temor de desagradarlo a Él. Y prefiere desagradar al mundo. Tendrá amor por todos sus caminos, hermanos, como se nos muestra en su palabra. Miremos, hermanos, si me acompañan en Romanos, capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y si también vemos en Salmo 119, 128. Amén, mis hermanos. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Y del salmista. Por esto estimé rectos todos mis mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Al Señor nos ayude. Un hombre santo también siempre luchará para ser como nuestro Señor Jesucristo. No es solo la vida de fe en Él, su paz y fortaleza, sino que trabajará para conformarse a la mente de Él y ser hecho conforme a su imagen. Como desde el principio así ha querido el Señor, siempre lo querrá y lo formará. Si vemos también ahí, si me acompañan otra vez en Romanos, capítulo 8, versículo 29. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. La meta es comprender, perdonar, ser generosos, andar en amor, ser modestos y humildes, así como Cristo anduvo, que no escatimó a cosa que aferrarse, siendo Dios. Hermanos, un hombre santo recordará todas estas cosas como dice un hermano, y quiero leerle, hermano J.C. Riley, que Cristo
en su libro que Cristo fue testigo fiel de la verdad, que no vino para hacer su propia voluntad, que su comida y bebida fue hacer la voluntad de su Padre, que se negaba continuamente a sí mismo con el fin de servir a otros, que era humilde y paciente ante insultos inmerecidos, que tenía mejor opinión de los piadosos pobres que los de los reyes, que estaba lleno de amor y compasión por los pecadores, que era valiente y firme en denunciar el pecado, que no buscaba el elogio de los hombres cuando lo hubiera podido recibir, que iba por todas partes haciendo el bien, que estaba separado de la gente mundana, que se mantenía siempre en oración, que no permitía que ni siquiera sus relaciones más cercanas le impidieran hacer la obra de Dios que tenía que hacer. Eso siempre recordar lo que el Señor fue. Todas esas cosas el Señor, cuando estuvo en la tierra, fue y aún sigue siendo. Pues sabemos que imitarlo es difícil en nuestra propia carne, pero teniendo el Espíritu Santo, el Señor nos ayuda cada día de poder llegar a ser así, siendo diligente, buscándolo siempre, esa santidad. Debemos recordar siempre, hermanos, y tomar en serio las palabras que también dicen Juan en su carta, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así lo leía también el hermano Torcito en el Evangelio también. Y también Pedro, el apóstol Pedro, también en su carta en primera de Pedro, nos dice también en el capítulo 2 y versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Feliz es aquel, hermanos, que ha aprendido a hacer de Cristo su todo, tanto de su salvación como de su ejemplo. Siempre preguntarnos qué hubiera dicho y hecho Cristo si hubiera estado en mi lugar cuando se nos presente alguna circunstancia, hermano. Siempre deberíamos hacernos esa pregunta antes de actuar. ¿Qué pensaría Cristo? ¿Qué hace? ¿Qué hiciera Él? Si lo hiciéramos, hermanos, y primeramente yo si lo hago, si lo hiciese, ¿cuántas cosas evitaría en nuestro andar, en nuestra carrera, en esta bonita carrera que es vivir para Cristo? Prosigamos, hermanos. Un santo también procura la humildad, la longanimidad, la mansedumbre, la paciencia, bondad. Y también frenar su lengua. También soportará mucho, sobrellevará y será lento para hablar de sus derechos. Saben, hermanos, hay ejemplos en las escrituras que conocemos que que podemos ver cómo hermanos o personajes se, se, no se ponían ellos por encima, sino que sobrellevaban las cosas que se le decían. Podemos pensar en cuando Simei maldijo a David, ahí en 2 de Samuel 16:7, si lo recuerdan, lo que David hizo. Sí. Lo dejo ahí para que lo lean. También un santo busca el dominio propio y autonegación. Dominio propio y autonegación. ¿Para qué, hermanos? Para someter nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que
que ustedes saben, hermanos, sigue siendo de pecado, para que la carne no florezca. ¿Cómo lo hacemos? Crucificándolo diariamente, restringiendo toda tentación, todo cosa que viene de la carne. Luchamos desde adentro siempre. Yo sé, mis hermanos, que cada uno en diferentes circunstancias, como me ha pasado, todos los días luchamos, perdón, para que nada de lo nuestro florezca, sino que el Señor crezca en nosotros, para que esa santidad pueda ser reflejada, pueda ser iluminada para los demás. Los, los exhorta que sigan luchando y sigan adelante, no desfallezcan. Podemos mirar en la palabra del Señor Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, hermanos. Discúlpenme ahí, en algunos vamos a tomar algunos pasajes. Necesitamos, hermanos, también que puedan buscar rápido la palabra. Mentira. Ahí yo los espero. Amén, hermanos. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y como también las que dice Pablo, el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ay, hermano. Palabras las que el Señor y el mismo apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejan. Hay que poner nuestros cuerpos a servidumbre, siempre, someterlo. Pero hay que golpearlo espiritualmente, teniendo ese dominio propio y esa autonegación. Que el Señor nos siga ayudando y fortaleciendo. Un hombre santo procura practicar la caridad, la bondad fraternal. ¿En qué sentido? En hacer a los demás lo que quieren que le hagan, lo que quieren que le hagan. Primeramente yo, hacer a mis hermanos y a todos en el mundo lo que quiere que me hagan a mí. Hablar a los otros como quieren que me hablen. Uno tiene que ser el ejemplo, primeramente nosotros, la casa del Señor, delante del mundo, ser esa luz, para que puedan decir, verdaderamente son hijos de Dios, son verdaderos creyentes, profesan su fe en Jesucristo. Miremos también otra, ahí mismo en Mateo, lo que en Mateo 7, en el versículo 12, nos dice el Señor, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es lo que dice el Señor, el mismo Señor. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y más adelante, con esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Entonces, amor, hay que tener ese cariño a los hermanos y a los hermanos en todo lo que acontece al hermano. Todo lo que acontece al hermano, debemos ser amorosos, saberlos escuchar, estar pendientes. Todo eso, si tenemos al Señor, lo conocemos y vamos conociéndolo a través de sus palabras, vamos a manifestar esos frutos con el tiempo, esa santidad. Un hombre santo también va a aborrecer las mentiras, la calumnia, la murmuración, el engaño, la deshonestidad, el trato injusto. Todo aún en su mínima expresión. Todo eso nos va a llevar, porque somos del Señor, y en el Señor todo es puro, es santo. Entonces nada de estas cosas nos van a agradar. También un hombre santo buscará practicar un espíritu de misericordia y benevolencia hacia los demás. No permanecerá inactivo, buscará hacer el bien, se esforzará en lo posible de ser útil y de aliviar las necesidades espirituales y los sufrimientos a su alrededor. Un ejemplo podemos mirar en 2 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 15, que decía Pablo en ese momento: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Amén. También un santo buscará pureza de corazón, así como veíamos en Mateo 5, en el Sermón del Monte, de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el puro, los limpios de corazón, porque verán a Dios. Entonces un santo buscará pureza de corazón, aborreciendo toda suciedad, contaminación de su espíritu. Será diligente en mantenerse lejos de toda tentación. Y será cauteloso para no caer. Tenemos ejemplos de caídas, como cuando pongo al rey David, no caminaba por la azotea, ¿no? Sus ojos vieron y cayeron en la tentación y nos apartó. A veces no podemos ser tan ligeros. Sin algo, vemos algo, una tentación y decimos, no, podemos aguantarlo. No, hay que ser cauteloso y mejor es huir, mejor es alejarse, no tentar. Amén, mis hermanos. También un santo procura tener temor de Dios. No me refiero al temor de un esclavo que solo trabaja porque teme el castigo. No. Me refiero a un temor de un niño que anhela vivir y comportarse como si siempre estuviera ante su padre, porque lo ama. Ese temor, debemos alegrarnos de todas las cosas que el Señor dice, está en su palabra, de vivirlo, así como me hace recordar cuando el Señor Jesucristo habla del siervo fiel, que siempre está, así no está su padre, piensa que está ahí, hace las cosas con alegría, con amor, y tiene temor de eso, pero no de ser castigado, no, sino que lo hace con amor, de vivir con el Padre, que está delante de él siempre. Así es, hermano.
También un santo procura la humildad modestamente. ¿Cómo? Estimando a los demás mejores que uno. Siempre mirará la maldad en su propio corazón que en el cualquier del otro. Siempre hay que mirar nuestro interior. Así como decía el Señor, antes de mirar la paja del otro, mira la viga que hay en nuestro corazón. Siempre hay que mirar internamente de nosotros antes de mirar a los demás, hermanos. Aquí a veces, lo hablo por mí, a veces uno es ligero en eso, a veces puede uno ser imprudente en hablar un poco de algunas cosas de hermanos. Sé que hay momentos que el Señor lo permite para algún juicio o algo, pero con las escrituras el Señor lo da. Pero hay que ser muy cauteloso en eso. Realmente mirarse a uno mismo que pueda ser recto para poder hablar de estas cosas, que no tengamos nada impuro en cualquier momento que se presente. Comprenderá las palabras de Pablo cuando dice, yo soy el primero de los pecadores. Siempre vemos que podamos ver eso. Yo soy el primero de los pecadores. Un santo buscará ser fiel en todas sus obligaciones y relaciones en la vida. Hermanos, no olvidar las palabras que el apóstol Pablo habla en Colosense, nos habla en la iglesia de Colosense, en el capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Y en Romanos, capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Los santos deberían apuntar a hacer todo bien, al igual como lo fue Daniel. Deben procurar no tener ninguna acusación contra ellos, excepto su relación con el Señor, con la ley de Dios. Como pueden ver en Daniel 6:5. Un santo debe esforzarse en ser bueno en todo, ser buenos en cónyuges, padres, hijos, patrones, siervos, vecinos, buenos amigos, buenos en nuestro trabajo, en el hogar, bueno en todo, para la gloria del Señor, para que el Señor sea glorificado. Poco vale la santidad si no se lleva este tipo de fruto. El Señor nos ayude, hermano. Si ustedes miran en Mateo 5:47, el Señor hace una pregunta inquietante a su pueblo, a nosotros. ¿Qué hacéis de más? Ahí en un pedacito. Y por último, hermanos, un santo procurará una mentalidad espiritual, se esforzará por consagrar sus afectos enteramente a las cosas de arriba y considerará las cosas de la tierra mucho menos importantes. Su meta estará enfocada en vivir como aquel cuyo tesoro está en el cielo. Buscará pasar este mundo como extraño y peregrino rumbo a su hogar. Buscará tener comunión con Dios en oración, en la lectura de la Biblia,
en la comunión con los hermanos. Serán todas estas cosas las que más le agradarán. Que podamos decir así, o tener ese mismo sentimiento que tenía David en el que nos habla en el Salmo 63:8 y Salmo 119:57, en el que dice: está mi alma apegada a ti, mi porción es Jehová. Amén. Amados hermanos, hoy quise recordar más características de un hombre santo. Perdonen si algo pude haber dicho mal, o se haya interpretado mal. Ante todo, lo que sí me puso no es para desalentar a nadie, sino para alentarlos. Y tampoco ser de piedra de tropiezo, sino de recordar estos atributos del Señor, porque Él es santo, 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 su nombre. Y quiere que seamos como Él, en su santificación. Me hizo recordar como en un libro en edificación del hermano Gino, dice una porción del hermano Gino: creados en la justicia y santidad de la verdad en Cristo Jesús, que está relacionado en la resurrección de Cristo. Nosotros somos salvos ya, tenemos la vida eterna, pero no solamente debemos quedarnos con la salvación, sino buscar ser como el Señor, buscar su santidad, buscar santificarnos y purificarnos diariamente. De igual manera quiero recordar, bueno, ya lo dije, lo del hermano Gino, y saber, hermanos, que nosotros luchamos cada día con el pecado, que ya mora en nosotros, que nos estorba, pero nos esforzamos aborreciéndolo. La búsqueda de la santidad en Cristo nos dará victoria y nos ayudará a correr esta carrera hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Hermanos, si me acompañan ahí en un último versículo, en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gracias, amado Jesús, por esta tu palabra, Señor. Gracias porque te tenemos a ti para poder purificarnos diariamente, Señor. Que tenemos al Espíritu Santo que nos has dejado y nos ayuda con todo, Señor. Fuera de ti no podemos correr esta carrera, Señor. Que podamos guardar esta palabra y podamos ser unos hombres santos delante de ti, Señor. Aborreciendo lo que tú aborreces, amando lo que amas, Señor. Poniendo la mirada a los cielos, Señor. Que podamos ver tu ejemplo que nos dejaste en la tierra, Señor. Que no escatimaste de ser mismo Dios, te despojaste de sí mismo, Señor. Siendo humilde, manso, aceptando los vituperios, no poniéndote delante de los demás, sino sirviendo, Señor. Que así sea nuestro andar. Que seamos dignos de ser llamados hijos del Dios Padre. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Te bendigo y te alabo, Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesús.
Amén. Ven.